Hola, yo soy Raquel. Y yo soy Rosa, y esto es Entre Borradores. un podcast donde compartimos en tiempo real cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. E intentamos sobrevivir al proceso. Como bien sabéis, aparte de ser escritoras o proceso de ser escritoras, nos encanta la lectura y muchas veces, la mayoría de las ocasiones, leemos para disfrutar de los libros, pero también intentamos cómo extraer cosas que nos sirvan o que hayamos aprendido de cada uno de los autoras y autores que leemos en nuestro día a día. Os hemos traído alguna recopilación de los últimos libros que hemos leído estos meses, como con los highlights de qué es lo que más nos ha gustado, por qué. No es tanto una review de estos libros en sí mismo, que creemos que ya hay muchísimo material, porque además algunos veréis que son bastante trendies actualmente, sino más bien lo que hemos extraído de cada uno de ellos y por qué os lo recomendamos desde el punto de vista del autor o autora. De hecho, hay algunos de los libros que vais a ver en este capítulo que también hemos hecho review en nuestras redes sociales. Sí. Así que si queréis saber más, podéis ir a ellas. Y si no, igualmente ya sabéis, tenemos varios capítulos, nos vienen unas nuevas porque vamos casi a la mitad de la temporada ya. Por lo tanto, recordad seguirnos en redes sociales y en Spotify si no os queréis perder ningún capítulo. ¿Empezamos? Empezamos. Como veis, los que estáis viendo el vídeo, tenemos varios libros encima de la mesa. ¿Qué pasa? El montón de Raquel es mucho más grande porque grabamos en su casa y yo me he olvidado de 2 libros. Entonces, os voy a hablar de un par de libros que me he leído y que tengo en físico, pero que no me los he traído. Podemos poner esto un poco de pega porque es una de las... Es la preview de la... Sí. Así tienes un poco más. Pues Toma, nada. este también. Para que se vea más lleno. Después de que haya dicho todo esto. Claro que no tengo que empezar. Vaguería. Me parece bien. Vale. Voy a hablaros de, por ejemplo, el primer libro que me leí este año y que sigue siendo de los mejores que me he leído, que ha sido Placeres Mortales. @Belén, ven a nuestro podcast. Buah, por favor, ojalá. Necesito que venga un evento aquí a Barcelona para poder ir y decirle, hola, me lo firmas, soy tu fan. Vale. ¿Qué pasa con este libro? Me lo leí gracias al club de lectura en el que estamos, que es el Saturno. Os queremos, Saturno. Sí. Y estoy muy contenta de que me lo hayan recomendado porque no había leído nada de esta autora. ¿Qué es lo que destacaría y que me ha hecho gozarla como hacía mucho tiempo que no me pasaba con una lectura? Y es el narrador no fiable. En Placeres Mortales, la autora nos sitúa en lo que podríamos decir... Antigua Asia. Sí, aunque no es solo China, sino que va cogiendo cosas de diferentes sitios como puede ser Japón, Corea, China, Tailandia, etcétera, los reúne para crear este mundo fantástico en el que podría ser como una especie de realismo con fantasía. Bueno, esto es lo que se conoce como fantasía histórica, en realidad. Sí. Porque, la protagonista está basada en un personaje histórico real. Entonces ella ha utilizado como su historia para generar ese world building y toda la construcción de personajes. Lo que pasa que lo he ido haciendo pues mezclando diferentes culturas, lo cual a mí personalmente me encantó también como... O sea, lo que decíamos de como escritora que he aprendido de ella, creo que mezcla las culturas de una manera magnífica. Además es muy respetuosa con todas ellas, que creo que eso es muy importante cuando tocamos culturas que no corresponden a nuestra historia per se. Y lo hace de una manera súper amena donde todo te resulta muy natural. Y a mí eso me pareció increíble. Sí, lo que más me gusta de este narrador no fiable es que no es el primer libro, ni será el último, que me lea, pero sí es el primero que me ha engañado con algunas cosas. ¿Por qué? Porque tú lo ves todo desde el punto de vista de la protagonista, que obviamente ella está haciendo y deshaciendo para conseguir su objetivo, que al final es una venganza. Y no solo engaña al resto de personajes, sino que engaña al lector. Entonces me gustó mucho porque mi mente ansiosa acostumbra a entender los plots antes de que lleguen, como que ya me lo vuelo. Y con esta historia ha habido cosas que no. Entonces, ¿qué es lo que quiero aprender, por ejemplo, de Placeres Mortales en este caso? Esa manera de enseñar pero engañar al mismo tiempo al lector para que no sea capaz de adivinar todo lo que va a pasar. Que si tú quieres escribir una historia en la que sea más cozy o más ligera la lectura, genial, pero si quieres hacer algo más complicado y que el lector no sepa qué es lo que vaya a pasar en todo momento, me parece
chapó. Es que no Sí. puedo decirlo de otra forma. me Eso es encanta. como cuando te lees un libro donde hay dos bandos y empiezas leyéndote el punto de vista del bando A y luego el punto de vista del bando B y entonces descubres que la historia lo escriben los vencedores, ¿sabes? Y como que te cambia completamente la historia, pues con Placeres Mortales pasa algo similar. O sea, además creo que lo lleva muy bien porque el engaño es a través de la elipsis, entonces también es bastante difícil que te resuelvas el misterio. O sea, quiero decir, no es que mienta directamente al lector, es que omite mucha información de manera muy deliberada y en ocasiones muy puntuales, de decir, se nota que ha estudiado dónde tenía que ir ocultando la información porque te lo hace como un suceso que te impacta, te cuela una omisión o una mentirijilla y otro suceso que impacta. Entonces lo que ha ocurrido en medio como que te baja el interés, o sea, no te baja el interés, sino que te cuesta más darte cuenta de que ahí falta algo. Por eso creo que lo lleva muy bien. Sí. Otro libro que recomendamos, te toca a ti uno. Venga, voy a empezar yo con Rachel Gillick, Una ventana a la oscuridad. Si os soy sincera, me cogí este libro porque me pareció súper bonita la edición de Hydra. Ya veréis que yo tengo la mayoría de libros que me compro, o sea, la mayoría no, 100% el libro que me compro son libros que voy a pretender leer, pero sí que es verdad que a veces he visto libros que no sabía del todo si me van a gustar, pero si la edición me gusta, como diseñadora que soy, con el dinero que cobro, pues decido comprarme esas ediciones. Y con Una ventana a la oscuridad me pasó un poco eso. Me pareció un libro súper bonito, la edición me parecía muy mona y decidí cogerlo. Una de las cosas que más me gustó de este libro es que, aunque la situación con la magia es bastante típica, es decir, hay gente con magia y gente sin magia, está bastante enrevesado el tema de por qué la magia es como es, si es buena, si es mala. Justo lo que estábamos contando de cómo la historia lo escriben los vencedores, creo que en este libro se refleja muy bien. Y a mí personalmente creo que la otra cosa que más me ha gustado, aparte de esa clara narración que cambia según el punto de vista, fue que la autora hizo algo que sabía que iba a hacer, pero que no pensé que se fuera a atrever. Vale, por ejemplo, cosas malas, puede ser, o que cambie el final y que no Claro. sea lo que tú esperabas. Estamos muy acostumbrados también a tener finales felices, que de hecho en cine es el típico final Hollywood, porque no sé qué les pasa a los estadounidenses, que no pueden tener un mal final, al final todo se tiene que solucionar y todo bien. En Europa somos más oscuros con eso. De hecho, en cine latinoamericano también les gusta, en plan, si tiene que acabar mal, oye, Y mira, en pues Asia acaba también. mal. Sí, no tenemos esa necesidad de que acabe todo bien siempre. Aceptamos más las cosas malas. Puede ser que sea... Sí, de hecho, o sea, para no hacer spoiler tampoco, yo pensé que la protagonista tendría un desarrollo y tiene un desarrollo completamente diferente. O sea, ya te digo, no es tanto que no me esperaba que no fuera a ocurrir el final, de hecho me lo esperaba, lo que no me esperaba era que la autora tuviera las narices de hacerlo. Vale. Entonces, esa sorpresa y ese cliffhanger que te deja para el segundo libro es una biología. El que os hemos contado antes de Placeres Mortales, es autoconclusivo, entonces que el que se lo quiera leer es un solo libro. Amamos siempre los autoconclusivos porque de verdad que yo a veces quiero llorar cuando me recomiendan un libro y me dicen es una trilogía o es una saga y es como por favor no puedo más. Sí, y este igual, a mí me gusta porque son 2 libritos, además son bastante chiquititos, para los que no estéis viendo el vídeo, el libro tiene un total de casi 500, no, 450 páginas con una tipografía relativamente grandecita, o sea, es bastante ameno de leer. El segundo, que salió hace muy poquito, el 27 de octubre, que todavía no me lo he leído y estoy esperando, deseando con ganas comérmelo. Ya os digo, como autora lo que aprendí aquí fue cómo condensar muy bien una historia que además tiene un world building sencillo, pero bien justificado y construido. Es que sencillo no significa malo. Exacto, ¿sabes? En plan, ya os digo, realmente la construcción no es la hostia, es bastante sencillo de entender, el sistema de magias también es bastante sencillo, pero los personajes creo que tienen buena construcción, buena justificación, una sensación de personas reales bastante nice, y luego sobre todo lo que os decía, o sea, me sorprendió que tuviera las narices de acabar como acabó el primer libro y me hace preguntarme cómo acabará el segundo. Tengo muchísimas ganas de leérmelo y más con lo que acabas de decir. Súper recomendado. Vamos con el tercero. Vale, mira, casi todos los libros de los que os voy a hablar son autoconclusivos, menos el que voy a nombrar ahora, que es Caraval y la trilogía de Caraval, porque yo no me la había leído. Me la he leído este año aprovechándome de la biblioteca de Raquel y me lo he leído al principio con el único propósito de leerme luego Érase una vez un corazón roto. ¿Qué pasa? Que yo me he enamorado de Scarlett, que es la protagonista de Caraval, con su hermana Donatella, que es la protagonista del segundo y del tercero. Bueno, a lo mejor
tenemos opiniones Un poco un poco distintas. negativas hacia Donatella. Sí, mejora mucho en el tercero, en el segundo. Lo peor de todo es que tiene toda la razón de ser, porque estamos hablando de personajes que son muy que es una jóvenes, nena. claro, han tenido una vida que encaja totalmente con cómo ellas se desarrollan y luego avanza la historia, pero me encanta. ¿Qué es lo que quiero destacar sobre todo de esta historia? Vale, nos encontramos en un mundo en el que se supone que la magia existe, pero es para unos pocos elegidos. Scarlett y Donatella son hermanas. Va a pasar algo, que es que Scarlett se va a casar con un conde que no conoce de nada, pero que el padre ha decidido que lo va a hacer, y a su sueño es ir a Caraval, que Caraval es un espectáculo donde la magia es real y todo es posible, pero en realidad es un juego y vas allí para conseguir el premio final. Pues mágicamente no, pero por fin, después de años de Scarlett escribirle a Legend, que es esta persona que... Es el director del circo. Sí, el director del circo de Caraval, le contesta y le dice: venga, guapa, tú y tu hermana estáis invitadas a jugar, venid. ¿Qué no pasa en Claro, Caraval? que no pasa en Caraval. Primero, que constantemente todo el rato te están diciendo que lo que está pasando es un juego y no es real, y tú estás leyendo y realmente no sabes qué es un juego y qué es real, y esto me encanta. Eso me explotó la cabeza cuando me lo leí. Yo me quedaría Me de encantó. la trilogía entera, la parte de la autora en la que en los libros, en la historia te dicen: ten cuidado porque todo es un juego y el juego va a acabar jugando contigo y con tu mente. Y cómo describe tanto Scarlett como Donatella las sensaciones y los sentimientos con colores y con olores, porque no lo he encontrado, a lo mejor hay, pero no lo he visto yo. No he encontrado en ningún otro libro y en ninguna otra autora que lo describa así. Y además, sé que hay mucha gente que es sinestética y entonces seguramente lo deben tener mucho más por la mano, porque al final ellos huelen y ven colores o escuchan y ese es un color. Pero es tan fácil de entender el por qué el granate para Scarlett es algo malo, el lila, luego los verdes, negros, tal, cómo se desarrolla y cómo lo junta con los sentimientos, que en el momento en el que ya te dice veo tal color, sabes cómo se siente. Total. De hecho, de Stephanie Garber, que es la autora, hablaremos en el siguiente capítulo porque queremos comentar también cómo son sus personajes femeninos y por qué nos parece una autora muy buena. De hecho, hace poquito sacó el último libro que todavía no nos lo hemos podido leer, que no tiene que ver con estas dos trilogías, pero también le tengo con muchas ganas para ver si realmente es algo característico de la autora el escribir personajes femeninos de esta tipología, o es algo exclusivo del mundo de Caraval, por así decirlo. Claro, de este universo, porque al final la segunda trilogía, que es la de Érase una vez un corazón roto, está dentro del universo de Caraval. Hay personajes que salen en la trilogía que salen también en esta otra Y trilogía. que os harán gritar, en plan bien. Bueno, es que aún no la he leído, pero me la voy a leer. ¡Qué ganas tengo de que se la lea! Si es que además nosotras somos de, te dejo este libro, me ha gustado Sí. mucho, se lo leí, entonces me escribe en plan, no, Dios mío, ¿qué está pasando? De hecho, para mí también, yo me leí Caraval en 2015, que en ese momento tenía 18 años. Claro, yo me lo he leído ya pasada la treintena, Claro. Es diferente las vivencias, pero me ha gustado mucho. Igual. Claro, a mí con 18 años me pareció una fantasía de libro, ya no solo por lo que decías de jugar con la magia, sino por el tipo de crecimiento que tiene el personaje. Venía de conocer un montón de personajes femeninos como muy pusilánimes, y Scarlett tiene un carácter de la leche Y yo también venía y una de, evolución muy buena. de muchos personajes femeninos en los que son los típicos Merisu, de que todo lo Sí. hacen bien. No he luchado en mi vida, pero de repente soy súper pro. Bueno, a lo mejor necesito que lo pases un poco mal antes de eso. Sí, además Scarlett se equivoca, o sea, son muy humanos los personajes. Por ejemplo, Donatella, o sea, creo que está muy bien construido y de hecho está también construido que la edad que tiene hace que choque su toma de decisiones con lo que yo haría, porque al final hay un gap de edad bastante considerable, 10 años. En plan, bastante considerable entre el personaje y nosotras. Y tampoco se alinea, pues, por ejemplo, con tu manera de pensar, porque a lo mejor tú con esa Exacto. edad habrías actuado diferente, pero lo guay es que es totalmente consistente este personaje y evoluciona y tú eres capaz de entender, bueno, es que es normal que se comporte así por este background que le ha dado la autora. Exacto. Y hablando de personajes que están bien construidos y súper justificados por el mundo, venimos a hablar de Catábasis. Es probable, hago ya un disclaimer, que nombre el libro varias veces y que en una vez suena igual.
No voy a intentarlo, lo siento. Voy a dejarme libre porque si no, esta pobre muchacha va a tener que editarme 89 millones de veces. Entonces, da igual. Catábasis, de R.F. Kuang. Este libro fue bastante polémico en redes sociales porque la gente decía que era muy complicado, la gente decía que no entendía nada, que estaba muy poco justificado. En mi opinión, todo lo contrario. O sea, hablando de personajes que están muy bien justificados, aquí se nos presentan dos personajes que son Alice y Peter, que desde la perspectiva de nuestro mundo no llegamos a entender por qué toman las decisiones que toman. No os voy a hacer spoiler porque está literalmente en la sinopsis, pero bueno, su tutor de la tesis fallece y lo van a buscar al infierno. Y para ir a buscarlo al infierno tienen que hacer un sacrificio que es literalmente la mitad de su vida. Entonces, claro, la gente esto le chocó un montón, en plan, ¿cómo narices te vas a quitar la mitad de tu vida para irte a buscar un tío al infierno, ¿sabes? Para sacarte la tesis. Pero cuando entras en este mundo en el que existe la reencarnación, en el que reencarnarte en un mago en Cambridge es la crème de la crème. Claro, el hecho de que tú te puedas licenciar en Cambridge es como si hubieses sacado la copa dorada en todas tus otras vidas. A la gente, o sea, las personas en este mundo le dan mucha más importancia a nutrir la mente, a posicionarse que al cuerpo de per se, porque el cuerpo fallece. Pero tú vas como coleccionando vidas, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parece impresionante no solo lo diferentes que son los personajes entre sí, porque entre Peter y Alice tenemos prácticamente personajes antagonistas. Oh, genial. ¿Sabes? Pero que luego tienen como una relación también bastante complicada de amistad y demás, sino que además la evolución que tienen los personajes mientras están haciendo un recorrido por el infierno me pareció sublime, porque se dan cuenta de los traumas que tienen, encuentran similitudes entre la muerte, el infierno, con lo que han estado viviendo, de decir si es que prácticamente están mejor allá abajo que allá arriba. Madre mía. ¿Sabes? Entonces, es una reflexión y una introspección muy fuerte y son unos personajes que evolucionan mucho a lo largo de la historia, entendiendo realmente que vivir tal vez es más situacionarse en el presente y no tanto pensar en qué va a venir después o lo que voy a conseguir a posteriori. Entonces, a mí personalmente me gustó muchísimo. Sí que es verdad que trabaja con temas de metafísica y matemática avanzada, pero la verdad es que la autora las explica bastante bien y si hay alguna palabra que no entendáis, siempre existe el diccionario. Entonces, yo alguna cosilla he tenido que buscar porque tal vez eran palabrillas pues que no tenía yo de comprender, pero son poquitas y de verdad es una gozada descubrir a estos personajes y pasearte por un infierno que prácticamente es una imagen de un infierno personal para ellos. Que eso también me ha gustado un montón. De hecho, como en la página 5 te dicen que no hay un mapa per se del infierno. Y claro, tiene mucho sentido porque el infierno cambia según las personas y eso también me pareció súper interesante, ¿no? Porque te van a hablar de otras historias donde se han nombrado infierno, como la típica de Dante, ¿no? O los Odíseos. Pero es lo que os digo, es como cada una de esas es distinta porque el infierno cambia según quién baja. Esto me recuerda a The Good Place, la Exacto. serie en la que se supone que cada infierno es personalizado totalmente. Pues, qué guay. Pues lo mismo, así que ya sabéis, la verdad es que ya os digo, me gustó un montón y como escritora aprendí sobre todo a vender una historia y contar otra completamente diferente. Vale, esto sí que no me lo esperaba. Es que no me lo he leído aún. No lo parece, pero es que no tengo tiempo para leer todo lo que me gustaría. Me tengo que quitar horas de sueño realmente. No os quitéis horas de sueño por leer, No, gente. no lo hagáis, es muy malo. Hay tiempo de sobras para leer. Hay muchos libros y cada vez sacan más, pero Sí, en algún no. momento tendréis que hacer hueco para nuestras historias. Entonces, chicos, Y para las vuestras mismas, no, en Exacto. realidad estoy leyendo cada vez menos, pero porque el único tiempo que tengo es en el transporte público y al final son 20 minutos de metro, entonces lo que te da, te da. Vale, otro libro que es autoconclusivo, de verdad, si es que yo soy pro de los autoconclusivos porque no me da la vida para más. Es otra lectura del club de lectura, de hecho, que se llama Media Alma y la autora es Olivia Atwater, no sé cómo se pronuncia, lo siento mucho. lo dejaremos escrito en la descripción todos los libros de autores y autoras por si alguien quiere pipearles a posterior. Sí, y en la pantalla os voy a poner la imagen también de la portada. Vale, es un autoconclusivo súper cortito, 200 y poco páginas, muy, muy, muy cortito, con un relato extra de uno de los personajes. Entonces, creo que no acaba de llegar a las 300 páginas el libro. ¿De qué va? Literalmente es cuentos de hadas y folclore irlandés. ¿Conoce? La Regencia. Ah, es que yo no me lo he leído. Es
A mí me pareció muy cookie, es de esos libros en los que no pasan cosas malas per se, o sea, sí que pasa algo malo al principio, en el que a la protagonista, siendo una niña, viene un fe y le roba la mitad del alma. Qué gratuito. Sí, pero, y de hecho, lo único que se ve físicamente en esta niña es que uno de los ojos le cambia de color y se vuelve gris, pero al quedarse con la mitad de su alma, toda su personalidad cambia y le cuesta mucho socializar. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de esto? Realmente la protagonista, luego mirando las notas de la autora lo ves, tiene Asperger. Y la manera en la que tiene de explicarlo sin censurar, sin hablar mal de la otra persona, sin que sea peyorativo, porque a veces pensamos que lo diferente es malo, no, al contrario, esa diferencia es la que la hace especial en este caso. Cómo percibe ella la sociedad, cómo la está viviendo, cómo el resto de sus familiares y la gente que tiene que lidiar con ella reacciona a las contestaciones que tiene. Entonces, creo que está muy bien hilado y que está muy bien explicada la manera en la que la protagonista siente las emociones, porque ella te explica muy bien dentro de su cabeza cómo ve las reacciones, cómo aprende a discernir cómo se sienten los demás, no porque ella lo entienda, porque lo viva, sino Porque lo aprende. Exactamente. De hecho, en relación a esto, hay otra historia que se llama Flores para Algernon, que si no habéis tenido la oportunidad os lo recomiendo, también es un libro muy cortito y va también un poco en esta línea junto con experimentación humana y animal. Wow, vale, esta Sí. me lo tengo que apuntar también. Entonces, O sea, ya os digo, pero si os gusta este tema y entender cómo esa perspectiva desde el punto de vista de personas que tienen Asperger o que tienen síndrome de Down, esta historia también es una pasada. pues en esta historia, sin nombrar todo esto, sino que al final, ya te lo hueles, al final, cuando estás leyendo, ¿no? Le pasa algo. Pero esa bonita manera de narrarlo. Y hay otro de los personajes que aparece que también todo el mundo no es que le guste mucho relacionarse con él porque es muy directo, te dice las cosas tal cual y si no te ha gustado, no te ha gustado y allí te apañas. Entonces es esta relación entre la chica que dice cosas inapropiadas porque no es capaz de leer el ambiente y el que las dice porque le da igual todo, cómo se encuentran. Y no solo cómo se encuentran en un mundo que es la regencia inglesa, que es bastante encorsetada, pese a que no había corsés en ese momento, pero que sí es muy rígida. Y luego un viaje que tienen que hacer por obligación, por cosas que pasan al mundo fe. Y te encuentras con unos fe que yo hacía mucho tiempo que no me encontraba, que son esas hadas que miran el mundo humano y les gusta pero no entienden. Y entonces lo copian, pero de una forma tan retorcida que dices, Dios mío, esto es peligroso. Uy, me lo quiero leer. Entonces, con esa parte peligrosa de los fe que no entienden esa sociedad humana, tiene que lidiar esta persona que ya directamente le Tampoco cuesta. lo entiende. Exactamente, ya le cuesta lidiar con nuestra sociedad como tal, como para ir a otra aún más complicada y que ha retorcido las cosas. ¿Qué me gusta de esto? Que mientras es muy entretenido, corto y realmente creo que es de esos libros en los que al final todo es bonito porque no pasan cosas, pero no hay grandes desgracias, te da un respiro dependiendo de las historias que has leído y también te enseña el que puedes explicar las cosas de muchas formas distintas. Eso está muy bien. Entonces yo lo recomiendo porque me gusta mucho la pluma de la autora, creo que ha estado muy bien, la manera de juntar dos cosas tan distintas como pueden ser la regencia y el folclore, el irlandés o el inglés. No es lo mismo, pero bueno, algunas semejanzas tienen. Y esa parte que muchas veces nos cuesta entender, que sería en este caso pues el Asperger o autismo, que al final sigue siendo pues una persona más que vive en nuestra sociedad, porque la neurodivergencia está a la orden del día, porque hay muchísimas personas con neurodivergencia y realmente, o sea, es súper interesante también hablar con ellas y entender cómo se les fuerza a vivir de una manera que cuesta mucho, que les, o sea, que no vibra con cómo son ellos, ni con cómo lo sienten, ni con cómo lo viven. Entonces también es súper interesante escucharlos. Creo que el reflejo de este es el mundo de los neurodivergentes y los no neurodivergentes y cómo colisionan entre ellos. Entonces, la verdad es que lo recomiendo un montón. Muy bien. Muy cortito. Sí, es que la verdad es que me lo acabé de leer y pensé, pues tengo el corazón calentito. Me ha gustado mucho.
Bueno, pues después de venir de algo tan cozy y hablando de buenas voces y la diferencia entre los personajes, yo os vengo a traer a Joe Abercrombie con Los Diablos. No es cozy, chicos, no es cookie. Pasan cosas malas, pasan cosas asquerosas. Al final es fantasía oscura adulta, entonces es otro rollo. Para quien no haya leído Joe Abercrombie, tiene otra trilogía. Este también tengo entendido que va a ser una trilogía. También de 3 libros, este es el primero, el resto de momento no están publicados. El de Cataba sí que es autoconclusivo, este también os hemos ido como mezclando un poquito para todos los gustos, ¿vale? A mí Joe Abercrombie me fascina hasta el punto de que este libro tuve que pararlo porque me estaba sintiendo mal como escritora, o sea, entendedme. Y parecía que estuviéramos estudiando. Exacto. ¿Por qué? Porque salen muchísimos personajes dentro de este libro, para que os hagáis una idea, es como una especie de gang, de mafia de la papisa. La papisa es una niña de 13 años que está en un mundo donde la religión está a la orden del día y controla a todos y a todo. Y entonces tienen que devolver como a una especie de princesa a su tierra natal con riesgo a que la maten. ¿Qué hace? Pues envía a el grupo que se llama Los Diablos, que básicamente son personas y seres que o por A o por B están malditos, tienen poderes, son algo así como los rechazados de la sociedad, a llevar a esta princesa. Todo el libro está escrito en tercera persona, pero cada parte está escrito desde una tercera persona que se acerca a un personaje diferente. O sea, son puntos de vista distintos. Esto que la verdad es que nos encanta ver diferentes puntos. Bueno, de hecho es una novela coral. Exacto, es una coral. Sí, que es una novela coral. Exacto, porque la primera vez que lo escuché no tenía ni idea. Para quien no conozca el término, novela coral. Claro ejemplo, Los Diablos, por si necesitáis cómo leerlo. Ahora per se, ¿qué es una novela coral? Vale, una novela coral es donde tú estás viendo la historia desarrollarse desde el punto de vista de varios personajes. 2 no, tienen que ser 3 o más. Sí, de hecho aquí, si no me equivoco, lo tiro de memoria, pero creo que en total son 7. Vale, que además es muy complicado porque, si os acordáis, creo que fue el 3er o el 4.º episodio, hablamos sobre el test de escena para saber si los personajes eran suficientemente diferentes. Este hombre te lo enseña. Lo marca. Es como el máster. O sea, impresionante, os lo prometo. Es que te estás leyendo un capítulo y cambia las muletillas, en qué se fija, qué es lo que le da miedo, cómo se lo toma, pensamientos sobre otros personajes. O sea, es muy curioso leer a un narrador en tercera persona, que depende de lo que te estés leyendo, estás muy acostumbrado a verlo desde un punto de vista, mismo personaje desde 2-3 perspectivas completamente distintas. O sea, donde uno está viendo que es un personaje es un pringao, de repente la otra le tiene como cierto gustillo sexual, ¿sabes? Entonces, claro, va cambiando mucho. Incluso dentro de uno de los personajes en concreto, que para que os hagáis la idea es una mujer loba, la mujer loba tiene 2 voces. Cuando es mujer y cuando es loba. Cuando es loba. ¡Ostras! ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba esto? Claro, o sea, cambia completamente la perspectiva. Entonces ya os digo, si estáis escribiendo una novela coral o queréis masterizar lo que es la voz de un personaje desde una tercera persona, es decir, que no queréis que sea como ese narrador omnisciente, omnipresente, que solo mira desde una perspectiva, sino el típico narrador que parece que esté como literalmente al lado de la persona escuchando sus pensamientos, yo os recomiendo mucho leer Los Diablos de Joe Abercrombie. Ya os digo, es una fantasía oscura, salen cosas así que, bueno, os tiene que gustar, no es para todos los públicos ni para todos los momentos, pero sí que es verdad que a nivel de cómo trata la tercera persona me parece impresionante. O sea, ya os digo, yo este libro lo tuve que parar porque justo estaba escribiendo, intentando encontrar la voz de mi personaje y estaba pensando, tío, solo tengo que escribir un personaje y no estoy siendo capaz. ¿Sabes? Como... Y este hombre con 7, mira lo que me hace. Y este hombre está así. Y obviamente Joe Abercrombie lleva una carrera increíble. Además es muy majo, tuvimos la suerte de conocerlo en persona y es muy riquiño. Y nos firmó el libro de Los Diablos. Sí, para los que estéis viendo el vídeo, os lo voy a enseñar, que está aquí la firmita del señor. Dadme un momento, que hay muchas páginas en blanco antes de empezar. Ahí está, para la cámara. For Raquel, de lo que parece que pone Joe, pero es un poco difícil. Creo que es J. Abercrombie, no lo sé. Joder, hermano. Bueno, así, para los que estáis en el libro, estoy como en la página 3, justo en la presentación, pues así está firmado con mi nombre. Mi nombre al menos sí que se entiende, así que está bien. Así que nada, ya os digo, sí que es verdad que esta es una trilogía, pero muy recomendable. Además os vais a reír bastante. Tiene una comedia cruda, una comedia oscura, con un toque de humor negro, pero sin ser chungo, bastante bien, la verdad. Os vais a reír de situaciones de decir, hostia, perdón, situaciones en las que va a decir, pero ¿cómo puede sacar alguien humor de este tema? Este hombre lo saca. Es que ese es el humor negro, de verdad. Este hombre lo saca.
El último libro que os quiero recomendar yo, que he leído durante este año, es Las mujeres Weimar de... Tengo apuntes, por si la gente que está viendo el vídeo me ve mirando hacia abajo. De Emilia Hart, o Hart. Vale, esto sí que es realismo fantástico. ¿De qué trata? Trata de 3 mujeres de la misma línea familiar en 3 puntos distintos de la historia. Una en el 2019, otra en 1619 y otra en 1942. Están relacionadas. ¿De dónde salen las mujeres huevas? Realmente sale de un párrafo de una de las historias de Shakespeare, en las que se las nombra como brujas. Y de esta idea, la autora genera esta historia. Vale, tenemos a estas 3 mujeres en 3 periodos de la historia muy distintas, que vemos desde su punto de vista cómo se sienten y cómo está transcurriendo su vida. Creo que está muy bien documentado porque la Alza o Alda, no sé realmente cómo se pronuncia en inglés, que es ¿Quién sabe cómo se pronuncia en inglés? Claro, que es una de las mujeres Weimar, pero que vive en el 1619, es acusada de bruja. Y entonces tú ves todo lo que pasa. Te explica tanto su niñez y cómo ha llegado a ese juicio por bruja y qué es lo que pasa en él. Luego tenemos a Violet, que está en medio de la Segunda Guerra Mundial, en el 1942. Es una chica fina, noble, que vive apartada de todo y no tiene ni idea de lo que es la vida y todo lo que le pasa. La verdad es que son cosas un poco crudas. Las 3 tienen una vida bastante complicada. Y luego tenemos a Kate, que es la que vive en nuestro presente más cercano, que es en el 2019, y todas las decisiones que tiene que tomar. Vive en Londres, cómo se mueve. Luego hay algo que se conecta entre ellas 3, que es la casa en la que vivía Alza, que estamos hablando de siglos atrás. ¿Qué es lo que me gusta? Y de esta historia en concreto no me he leído más de la autora, aparte de gustarme mucho cómo explica y cómo desarrolla todo ese sentimiento de las mujeres y la conexión tanto con su feminidad como con la naturaleza y cómo actuamos a través de ella. Me ha gustado mucho cómo ha intercalado las 3 historias para que, siendo mujeres completamente distintas tanto en carácter como en físico, menos Violet y Kate, porque están relacionadas parentalmente mucho más cercanas, porque una es la tía abuela de la otra, pero bueno, cómo, siendo 3 mujeres viviendo en 3 épocas totalmente distintas, sigue habiendo cosas tan parecidas, históricamente correctas, por desgracia, y digo por desgracia porque pasan cosas bastante feas. Y cómo es capaz de intercalar las 3 historias en 3 momentos tan distintos y que al mismo tiempo casen tan bien y no te parezca disonante una cosa de la otra. Porque no es vale, ahora hay un capítulo de una de las protagonistas, se acaba y hay otro y te cambia totalmente. Te cambia, claro, la historia, el tiempo, la protagonista, pero aún así está ese hilo conductor a través de todos esos años de dentro de la historia, que los lleva tan bien que ojalá yo fuera capaz, espero que algún de día, hilar de esa manera, ¿no? porque además cosas que van descubriendo de sus propias antepasadas, porque todas al final aprenden de otras mujeres de su misma familia, estirpe, como queráis decirlo. Traumas generacionales, ¿no? Sí, es que estamos hablando de traumas generacionales que han ido traspasando siglos. Creo que está muy bien. No considero que sea especialmente duro, pero no lo catalogaría como, por ejemplo, en Media Alma, que es algo bonito y que te calienta el corazón y el alma, porque también está bien leer cosas bonitas, sobre todo viendo cómo está el mundo últimamente, sino que Las mujeres Weimar tiene una visión un poco más cruda. Y yo me acabé el libro enfadada y contenta al mismo tiempo. Y es un sentimiento contradictorio que no todos los libros te dan. Al final, lo ideal sería que cuando tú leas un libro te deje algo, ya sea esa buena sensación o que bien me lo he pasado, como me pasa muchas veces con aprendiz del villano, asistente del villano y accomplice. Es The Office meets fantasía. Entonces es muy divertido. Me río mucho, me alegra. En este caso, Las mujeres Weimar, me enfadaba, sufría con las protagonistas
explica muy bien cómo se sienten. Hay una de las protagonistas que al principio me cae muy mal y solo puedo pensar, Dios mío, espabila, pero evoluciona de una forma en la que solo puedo pensar, si es que es normal que te comportaras así porque vienes de aquí, de aquí, de aquí. Esto también lo hemos hablado en otros episodios, de justifica el por qué tu personaje hace esto. Y tiene que tener 100%. sentido. Sí, sí. Así es como haces que el lector se enganche y que tenga esa... O sea, tú puedes sentir lo que quiere la autora que sientas porque te está enganchando a sentirte de esa manera. Así que muy, muy recomendado también. De hecho, me lo recomendó una amiga que le gustó mucho. Ahora se está leyendo otro de la misma autora y creo que me lo voy a leer yo también. La verdad es que no lo había leído antes y, bueno, un hallazgo de esos que dices, sí, con esta me quedo, quiero Check. más. Sí. Muy bien. Y un poco también relacionado, y ya para terminar como recomendaciones y cosas que hemos aprendido en las últimas lecturas, también tiene que ver con 3 historias que pasan en distintos momentos. Esto es una fantasía histórica, es decir, hay hechos reales de nuestra historia mezclados con el género de fantasía. Y además es un libro muy curioso, se llama Cruce Historias de dos almas, de Alex Landragin. A mí personalmente la edición me parece súper bonita. Porque te puedes leer el libro 2 veces de 2 maneras diferentes. Genial. Tú tienes la lectura normal, que sería los 3 cuentos, por así decirlos, en los que están divididos el libro. Tienes los cuentos de Albatros, La educación de un monstruo y Ciudad de fantasmas, que son las 3 historias que dentro del libro están. Pero también tienes lo que se llama El camino de la baronesa. Además, para mí es un libro que rompe la cuarta pared, porque desde que empiezas a leer, tú estás leyendo un prólogo que escribe el que encuaderna el libro, y es el que te explica que se le entregó este manuscrito de manera secreta, que la baronesa ha muerto y que ha decidido publicarlo en su honor con el camino normal y lo que ella consideró que descifró. Vale. Así Pues si no os empieza. habéis dado cuenta, hay muchos libros que hemos recomendado que la otra nos ha leído y ahora es un problema porque esto es todo... ¡Toma libro! Claro, a mí me estás aumentando mi TBR fuertemente, como si ya no fuera esto suficientemente largo. Amén. Es un libro de romance, de hecho es una historia de amor entre 2 personajes, y para no hacer más, para no hacer más spoiler, ya os digo, el romance perpetúa todas las historias, en los 3 cuentos hay romance, lo podéis leer de la manera natural o seguir el camino a la baronesa. ¿Qué os encontráis? Con 3 cuentos que literalmente parecen escritos por 3 autores diferentes, lo cual ya de primeras me sorprendió por parte del autor. O sea, conseguir tener esas 3 voces me pareció impresionante porque cambia el ritmo, cambia las descripciones, la manera en la que gestiona diálogos, todo. De hecho, un libro uno de ellos está en tercera persona, el otro está en primera, ¿sabes? O sea, cambia como muchas cosas hasta el punto de que realmente parece que le hayan escrito personas diferentes. Y luego, si os leéis El camino a la baronesa, es que tenéis una historia completamente distinta. Completamente diferente. ¿Qué es esto del camino de la baronesa? Vale, el camino a la baronesa. La baronesa es un personaje dentro del libro que se obsesiona con recopilar todos los manuscritos de un autor que parece ser como el hilo conductor de las 3 historias. Vale. Lo que pasa es que eso no tiene sentido porque la primera historia data de 1100 y poco. La siguiente es durante la Segunda Guerra Mundial y la tercera casi que es medio contemporánea. Entonces, ¿cómo puede ser que el mismo autor haya estado involucrado en las 3 historias? Entonces, la baronesa es ese personaje que hace que todo empiece dentro del libro y es el que te va a enganchar a que puedes seguir su camino o no, que es lo que te explica el prólogo. Es prácticamente un laberinto donde además vais a poder ir descubriendo qué personajes son quiénes, cómo se interrelacionan las historias. Ya os digo, tenéis 2 experiencias completamente distintas, o 3 cuentos donde el amor es la temática central, o una historia transversal entre las 3 historias que os van a descubrir un misterio más dentro de este cuento. ¿Esto podría ser también como el del barco de Teseo? ¿Teseo? Sí, no. El barco de Teseo, también conocido como el libro S de la Sociedad S, también lo tengo, es muy recomendable. Ese es un libro que a la gente a veces a la gente le ha molestado un poco leer, porque sí que va de un autor que escribe obras, parece que ha desaparecido y que está este libro un poco como Shakespeare, ¿no? En plan, ¿quién es Shakespeare? Pues va un poco con esa temática. Y tú te tienes que leer el libro y el libro es como si lo hubieses cogido de la biblioteca y descubres que alguien ha estado investigando todas y cada una de las anotaciones de ese libro. Lo que he visto en todo lo que es la zona de Bookstagram y BookTok es
cuando hablaban del libro, pues que había anotaciones y que dentro de la historia había como 2 historias más personajes. Exacto, o sea, tú tienes lo que sucede en el libro, que ahí hay personajes, que además es una historia que trata sobre aventuras, la muerte, el renacer, etcétera. Y luego tienes a los personajes principales, que son 2 chavales de la universidad, que se han ido escribiendo a través del libro hasta que se llegan a conocer en persona, y dentro de su relación hay incluso un salto temporal. ¿Y también se podría comparar con esto o no tendría nada que ver? La sensación es similar, pero aquí no hay nadie que te escriba en los libros. Eres Vale. casi que tú el que hace ese ejercicio. Tampoco tienes contenido como para investigar más allá de la historia, cosa que en Teseo sí. Aquí no. Aquí puedes o seguir el camino de la baronesa y descubrir lo que ella descubrió, que al final a mí me gustó mucho también porque me recordaba no sé cómo se llama este libro en castellano. El de los detectives tigre. Es que no sé sé que en catalán se llamaba diferente. Sí, no, es igual en los detectives tigre. ¿El ¿Se grupo? llama así? ¿Cómo es en catalán? Los detectives. Sí, es igual. Es el mismo, ¿no? Es Bueno, igual, es igual. para los que no conozcáis, son unos libros que salían hace muchísimos años, creo que son de los 80. Eran unos libritos muy cortos que eran de misterios y tú podías como ir saltando entre capítulos para descubrir un misterio u otro siguiendo unas pistas. Vale, como los de Crea tu propia historia, que empezabas a leer y te decía, si quieres que el personaje entre en el Exacto. laberinto, ve a la página 3, y si no, ve a la 8. Aquí, para los que estáis viendo el vídeo, se ha abierto el libro por la mitad. Cuando tú acabas un capítulo, en la parte de abajo te pone, si sigues el camino de la baronesa, que es como esta manita, viene una manita señalando, te pone página 187. Tú vas a la página 187 y no quiere decir que empieces en otro capítulo, quiere decir que empiezas en esa página. Entonces, lees otra historia completamente distinta. Ya os digo, fue bastante interesante. Yo primero soy en ansias. Me leí primero el camino de la baronesa y luego me leí los 3 cuentos por separado. Y era como leer dos historias distintas. Lo que aprendí como autora es, uno, menudo coco tiene este hombre. Yo me imagino un tablón en su casa lleno de hilos. El meme y fotos, del literal. chico con un montón de hilos rojos, un montón de fotos de está aquí. 100%. O sea, ya os digo, me parece, o sea, me imagino así su cabeza. Y lo que más aprendí fue a planificar muy bien las historias antes de escribirlas. Yo creo que como autora eso es lo que me llevo, porque se nota que este hombre hizo primero un research histórico muy tocho, es decir, una investigación muy buena y muy realista de cómo era Alemania durante esos años, lo que era ser judío durante esos años antes de que explotase la Segunda Guerra Mundial, de cómo fue las primeras embarcaciones portuguesas e inglesas en la parte de Asia y Polinesia, o sea, ya os digo, esa parte encantadoramente bien hecha, y luego el cómo lo hila todo. Así que como autora me quedo él. Planifica a mi niña, que entonces sacarás obras de arte. Además, creo que era como su primera novela. Sí, o sea, muy bestiado este chaval. Así que nada, tengo bastantes ganas de ver qué más publica. Y estos son un poquito nuestras... Me ha encantado la cara de Rosa porque ha estado un rato como, ¿cómo que su primera novela? Claro, a ver, es que entienden. La Sí, primera sí. novela no es lo normal de que te salga. No, también. no es lo normal. Ya os digo, creo que esta persona le ha dedicado mucho tiempo. También me he visto alguna entrevista suya y se nota que es un coco de persona per se. También bastante riquiño se le ve, aunque a este no le conocemos. Y... No conocemos a ninguno, solo hemos visto al Joe Abercrombie Sí, en en plan, la "Hola". Gigames, en plan de hola, me firmas tu libro, ¿Qué gracias. tal? Gracias. Así que nada, estas son un poquito nuestras recomendaciones. Queríamos hacer unas recomendaciones un tanto diferentes, aunque son libros que hayáis visto por redes sociales, pues desde nuestra perspectiva que nos llevamos como autoras. Por así También, sobre decirlo. todo, porque tú puedes disfrutar de la lectura. O sea, seguro que yo intento disfrutar de la lectura. Lo que mi mente no me deja no mirar a ver si el plot twist va a ser lo que yo me espero o no. Es totalmente inconsciente, pero siempre hay algo que me llevo. Entonces, Sí. la idea es esa. Todo lo que leáis, al final, os puede servir para algo, ya sea tanto para aprender cómo hacer un libro para desconectar, cómo podéis tratar según qué sentimientos, cómo poder crear diferentes personajes. Construir mundos, emociones, sensaciones. Y no quiere decir que tengáis que hacerlo, ni mucho menos, sino que creo que de manera inconsciente os acabará pasando. Esto es como cuando te vuelves profesional en un oficio, ¿no? Yo recuerdo mis primeros años de diseñadora que iba por la calle y decía, madre mía, esos carteles, ¿sabes? En plan, como que de repente empiezas a ver cosas que hasta ahora no te habías fijado y que te sale de manera natural. Supongo que a ti con la animación te pasa, porque alguna vez le pasa una animación y lo primero que me dice Rosa es, este keyframe no sé qué está mal, y yo... Lo que tú digas, Lo mi siento. niña. No, si no pasa nada. O sea, no hago yo las animaciones ni mucho menos. Pero ella tiene un ojo que ve cosas que yo no. Y creo que como escritores y escritoras nos acaba pasando un poco esto con los libros. Que por mucho que los disfrutemos, te acabas también como Llevando un llevando poquito, sí. y extrayendo, extrajendo. ¿Extrapolando? Extrapolando es como llevarte a otro sitio.
Esto es extraer. Extraes Sí. extraes cosas de cada libro que luego vas a poder aplicar o no a tu lectura. Y a lo mejor no lo haces en el momento en el que te lo acabas, pero luego cuando reflexionas sobre el libro y lo que has leído, seguro que algo sacas. De hecho, yo os recomendaría mucho, si tenéis la oportunidad de... si tenéis amigos que son lectores como vosotros y que les gusta el mismo género que a vosotros, genial, porque así podéis, como hacemos nosotras, Chit-chat. exactamente, hablar y decimos me ha parecido esto. Intentar darle quizá un poquito de vuelta a los personajes de la historia, porque a veces pensamos que es una historia muy simple, pero a lo mejor podéis sacarle chicha. Si podéis estar en un club de lectura, también os lo recomiendo, porque así veis gente que tiene una opinión totalmente diferente a la tuya o igual, pero siempre sacas algo de aprendizaje, aunque sea inconscientemente, algo hay ahí que puedes luego aplicar a lo que tú estés escribiendo. También puede ser lo contrario de, bueno, no me ha gustado nada esto, pues si sabes lo que no te gusta, sabes lo que no vas a hacer y no quieres hacer. Total, a veces es más eso que otra cosa, ¿eh? Así que nada, si tenéis algún libro del que hayáis aprendido algo, nos lo podéis dejar en comentarios. Recordad seguirnos en Spotify y en redes sociales y nos vemos el próximo miércoles, que hablaremos de algunas de nuestras autoras favoritas y todo lo que también hemos aprendido de ellas ya desde un punto más de vista de admiración y también de, pues igual que hemos hecho con los libros, lo queríamos hacer con las autoras. Hasta el miércoles que viene. Chao, chao. Chao.